La amante de su marido la dejó por 4 días en el maletero de su coche para que muriera. Maria Joe Korb se conocieron mientras este estaba casado con su primera esposa y tenía con ella 2 hijos. Maria también tenía una niña, pero él quedó tan impresionado con Maria que comenzó a cortejarla. Además, no era la primera vez que le era infiel a su esposa, pero le dijo a Maria que se iba a divorciar para casarse con ella. Y así lo hizo. Se casaron en 1991 y tuvieron un hijo juntos. Su estilo de vida era relativamente cómodo y vivían en una hermosa casa, la cual les gustaba presumir. Pero Joe también comenzó a hacerle infiel a Maria, y en 2004 esta le confesó a su hija que Joe le estaba siendo infiel con otra mujer. Maria estaba furiosa, pero Joe le dijo que ella era la responsable porque solo pasaba en la iglesia orando. Entonces ella decidió hacer algunos cambios, como ponerse en dietas y pasar más tiempo con su esposo. Pero esto no importó porque Joe seguía siéndole infiel, y la situación entre ellos era tan mala que Maria incluso tuvo que poner una orden de restricción en su contra. Pero después, siempre con el afán de salvar el matrimonio, Maria quitó la orden de restricción. Y el 9 de febrero de 2005, Maria desapareció. No se presentó al trabajo y tampoco fue por su hijo a la escuela, lo cual no era nada usual en ella. Entonces su cuñado, el hermano de Joe, puso una denuncia de su desaparición, pues sospechó al instante que su hermano había tenido algo que ver con esto. Y 4 días después, el auto de Maria fue encontrado abandonado cerca de un parque. La detective que fue a hacer el reconocimiento del coche dice que este auto despedía un olor nauseabundo que ella describió como el hedor de la muerte. Era tan fuerte que uno de los oficiales vomitó y otro incluso se desmayó, por lo que todos pensaron que Maria estaba ya sin vida. Y cuando la detective buscó su pulso en su mano y en su cuello, no lo encontró. Entonces puso su cabeza en el pecho de Maria y esta se movió. Mientras la ambulancia llegaba, ella instintivamente se metió a la cajuela del coche para abrazar a Maria y decirle que ella ya estaba a salvo. Maria fue internada en un hospital de Melbourne, pero su estado era crítico, pues como se imaginarán, 4 días en el maletero del coche sin comer ni beber, había sufrido una deshidratación severa, un traumatismo cráneoencefálico y falta de oxígeno, por lo que fue puesta en estado de coma. Mientras tanto, las investigaciones avanzaban y cuando entrevistaron a Joe, este dijo que la única persona que se le venía a la mente era Tania Germán, una mujer que había sido su amante en el pasado. Pero cuando entrevistaron a Tania, esta dijo que no era así y que ellos seguían juntos, que de hecho él le pagaba el alquiler y que estaban pensando en casarse, pero Joe no quería divorciarse de Maria, pues no quería que la mitad de sus bienes le fueran quitados, por lo que para que ellos pudieran ser felices, Maria tenía que morir y tenía que ser Tania la que le tendría que quitar la vida, por lo que Tania fue a la casa de los Korb el 9 de febrero de 2005 y mientras Maria se metía a su coche en el garage de su casa, esta la atacó por detrás poniéndole una cinta en su cuello. Cuando Maria cayó, ella la metió en el maletero del coche, después lo condujo y lo dejó abandonado frente a este parque. Confesó que cuando ella se iba a bajar del coche escuchó los gemidos de Maria. La detective que llevaba el caso dice que Joe le parecía un hombre maquiavélico, pero que entendía por qué las mujeres se sentían atraídas por él, pues era muy amable, caballeroso y hablaba y vestía bien. Y él continuaba diciendo que era inocente. Fue puesto en libertad bajo fianza para enfrentar su siguiente juicio y se le permitió ver a Maria en el hospital, pero esta fue removida del soporte vital y 10 días después perdió la vida, a los 5 meses de haber sufrido aquel ataque mortal. Los familiares de Maria lógicamente no dejaron que este hombre fuera a su funeral y como a él le encantaba llamar la atención, hizo su propia ceremonia donde llamó a los periodistas y todo, y ese mismo día le dijo a su primera esposa que se iba a quitar la vida. Esta llamó al 911 y cuando los oficiales iban llegando a su casa, vieron por la ventana que él estaba subido en una escalera con una cuerda en el cuello. Él los vio llegar y la escalera se movió. No se sabe si fue accidental o a propósito, pero ese día él perdió la vida. Había fotos de Maria junto a él y una nota en la que decía que él era inocente. Nunca aceptó su culpabilidad. Tania recibió tan solo 12 años de condena, de los cuales cumplió únicamente 8. Al salir de la cárcel contrajo matrimonio con su novia que había conocido mientras estaba en prisión.